Muchas veces decimos que no nos da tiempo de atender la casa, que no nos alcanza el dinero para todos los gastos, que no podemos con el trabajo y la responsabilidad de la casa, que no tenemos tiempo para nada porque estamos saturados con las actividades de ella. Pues bueno, cuando a Marta le dicen, ¿te toca? Papá no está y tienes que apoyarlo porque ya no está aquí. Ella toma aire y piensa, a mi Padre del cielo no le puedo decir que no. Y ahora se juntaron los dos, el de la tierra y el del cielo. ¿Cómo puedo negarme si ellos son el amor de mi vida y la misma vida me han dado? Así fue que Marta dijo sí. Ahora tiene una gran responsabilidad porque debe mantener y sacar adelante las 4 casas hogar. Pero ahí no para todo. Yo muchas veces me pregunto, ¿de dónde le da la vida para tener tiempo con su esposo, sus hijos y con las 99 hijas de las casas hogar? No lo sé. Creo que la única forma de entenderlo es que Dios tiene tratos importantes con ella. Yo siempre le digo a Marta que ella nació en cuna bendita, porque para mí su padre era un santo en vida. Y solo de pensarlo y no haberlo podido conocer, se me apachurra el corazón. Hoy, en este podcast, conoceremos la historia de Marta Llamas. Bienvenida, Marta Llamas. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Feliz de estar aquí compartiendo contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti por decir sí nuevamente. Estás llena de sí en tu vida y de retos. Y de retos que vienen. Platícanos un poco de cuántas casas hogar estaban a tu cargo hasta hace un año. Sí, hasta hace un año eran 4 casas hogar, que son las que forman el grupo de Hogares Faustino Llamas. Estando en Hogares Faustino Llamas, me involucro en la red de discapacidad del estado de Querétaro. Me invitan a coordinar la red, empiezo a coordinar la red de discapacidad junto con la coordinación de las casas hogar. Y a partir de ahí me invitan a colaborar en Gobierno del Estado en la coordinación de inclusión social para personas con discapacidad. Esta invitación nace a varias personas, en las que varias personas enviamos nuestro currículum, nos hicieron entrevista y bueno, al final quedé yo a cargo de esta coordinación. La verdad es que ha sido un cambio y no, porque sigo muy involucrada en temas de discapacidad, porque algo que yo venía viendo para las casas hogar, para todas las chicas de las casas hogar, y luego en la red de discapacidad para todas las organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con discapacidad, y ahora estar del otro lado, pudiendo servir, ¿no? Que al final a eso venimos a este mundo, a servir. Así es. Y creo que ha sido muy enriquecedor en este año poder ver que estoy sirviendo desde otro lado, para la misma causa, ¿no? Que es la discapacidad, y que al final también, aunque ya no estoy de manera presente en las casas, no estoy en ningún patronato, no opero en las casas hogar, sí estoy como consejera de una manera externa, y entonces sigo en vinculación con los patronatos, seguimos tomando algunas decisiones, seguimos viendo el crecimiento de las casas, en fin, tomando algunas decisiones importantes para seguir siendo más profesionales, pero ya desde digamos desde el balcón, ¿no? Que es distinto, ya estuve adentro y ahora me toca estar en otro lado y pues feliz, la verdad, de poder decir, wow, ¿no? Me toca estar ayudando ahora desde otra trinchera y que me enriquece muchísimo y que me ha dado también otra visión completamente, ¿no? Es que este trabajo ha sido paulatino. Sí. Ahorita, hoy por hoy nos hablas de este cargo que es tan importante, en donde llegas a muchas más personas porque estás en el estado y ya no nada más en las 4 casas hogar que tu papá Faustino Llamas, el doctor Faustino Llamas, fue quien fundó estas casas hogar. Vamos a regresarnos un poquito en el tiempo para que la gente te conozca y sepan el por qué estás hoy por hoy en donde tú estás. Cuéntanos cómo se da esta situación de tu papá, cómo llega a fundar las casas hogar Faustino Llamas. Mira, cuando yo tenía como 7, 8 años de edad, era una chiquitilla, mi papá se encuentra... Todavía. Apenas cumplí la mayoría de edad. Sí. Oye, mi papá se encuentra en la calle a un par de hermanos con parálisis cerebral buscando comida en un bote de basura. Y eso a mi papá le conmovió muchísimo y le preguntó a la gente que estaba ahí con ellos, oigan, ¿quiénes son los papás? ¿Quién sabe? ¿Quién ve por estos niños? ¿Quién sabe?
Entonces, mi papá ya traía la intención, la vocación de fundar algo, de hacer algo por grupos vulnerables. Y en ese momento le cae el 20 de que no existía en Querétaro una casa hogar para niños y niñas con discapacidad. Entonces, él enfocado más en el tema de discapacidad intelectual. Recuérdanos un poco, tu papá era médico. Mi papá era neurocirujano, médico neurocirujano, sumamente altruista. Mi abuelo le decía que hacía caridades desordenadas. Sí. Ay, Faustino, usted y sus caridades desordenadas. Ay, Entonces, ¡qué belleza! sí, la verdad es que era un tipazo. Podía llegar la gente a consulta con él, no pagar un peso y además salir con las medicinas. Y a lo mejor salir incluso con algo para cenar, ¿no? O sea, era un corazón completamente entregado a los demás. Y así ha sido hasta el día de hoy. Aunque Es impresionante cómo hasta el día de hoy se sigue haciendo presente ayudando a la gente. así es. Es impresionante. Y bueno, y entonces él ve esta necesidad que había en esos niños, en esos hermanitos que estaban en la basura buscando alimentos. ¿Recuerdas qué edades tenían los niños? Pues mira, Willy y Abel han de haber tenido unos 10 y 12 años, más o menos. Entonces él funda Casa Hogar San Pablo, se junta, arma un patronato, se junta con otros queretanos ilustres, diría mi papá. Ajá. Y sí lo eran. Y sí lo eran, que lo apoyan muchísimo y que entonces abren Casa Hogar San Pablo y de un día para otro hay 80 niños y niños de toda la República Mexicana con discapacidad intelectual, con situaciones muy peculiares de pobreza extrema, de maltrato, de abuso, de abandono, de desnutrición, en fin. Entonces, Fuerte. muy fuerte, historias de vida muy, muy fuertes. Y pues bueno, al pasar de los años, mi papá se da cuenta que niños y niñas en la adolescencia es complicado que estén bajo el mismo techo. Uno, porque no son hermanos de sangre. Dos, porque pues tenemos en la parte del cerebro, en la parte frontal, tenemos este freno Claro. que nos dice que sí y que no, como las normas que tenemos que seguir. Y hay personas con discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial que este freno no funciona igual, ¿no? Entonces, al no existir este freno, se podían dar casos a lo mejor de embarazos o de abusos o de cuestiones que no tenían que pasar en una casa hogar, ¿no? Exacto. Y entonces mi papá funda Casa María Goretti. Esta casa tiene ya 26 años, es la primera casa exclusiva para niñas. Y bueno, él sigue siendo médico de Casa Hogar San Pablo, sigue aconsejando, sigue estando muy al pendiente de los niños, niñas y adolescentes, pero se separa del patronato, digamos, ya deja de formar parte del patronato de Casa Hogar San Pablo, se queda con una directora extraordinaria, con Conchita García Cuellar, que es una tipaza, y entonces, bueno, se queda mi papá fundando Casa María Goretti. A partir de ahí se va viendo, uno, que la casa se llena en un 2x3, que además las chicas van creciendo y que hace falta otro tipo de espacio, con otro tipo de rutinas, con otro tipo de actividades, y entonces funda en San Juan del Río Casa Salvador Rivera García. Después de ahí, en estas dos casas, Casa María Goretti y Salvador Rivera García, se ven algunos casos de chicas que además de la discapacidad intelectual, tienen discapacidad psicosocial. Entonces se junta el diagnóstico neurológico con el diagnóstico psiquiátrico. Y eso hace que la operación de la casa, las rutinas, los trabajos, las clases y demás sean distintos, con una necesidad de atención diferente. Claro. Entonces funda Asociación Maximiliano María Kolbe. Aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro. Al pasar unos cuantos años, además ya cada casa a su máxima capacidad. Al pasar unos cuantos años, él tiene esta ilusión de que las chicas tengan un trabajo, de que ellas puedan pues ejercer este derecho al trabajo y que puedan salir a la calle, que puedan ser parte de la sociedad y que puedan involucrarse más, porque además él también era como muy, estaba muy a favor de la terapia ocupacional. Que es importante, muy importante. Para cualquier persona. Claro. Para cualquier persona. Cuando estamos ocupados, tenemos la mente ocupada y te sientes productivo y sientes que estás haciendo algo de provecho y tienes un motivo para levantarte, ¿no? Entonces te cambia la vida la terapia ocupacional. Así es. Entonces él pensó en una granja y que es la granja que está en Amealco. Que estuvo en Amialco. Ya no está en Amialco, ahorita te cuento esa parte. Esa granja estuvo en Amialco, pero él la quería empezar en San Luis de la Paz. Ok.
Entonces, ahí ya había empezado Casa Laura Vicuña. Todas las casas tienen nombre de un santo o santa, porque mi papá leía vidas de santos y ahí se inspiraba y agarraba una inspiración. Sí, claro, claro. Ahora entiendo todo. Sí, Ahora comprendo. Sí, si tú te pones a leer la vida de, a ver, Casa Hogar San Pablo, sí, santazo, ¿no? ¿Sí? Casa María Goretti para niñas y Santa María Goretti fue una chiquitina que defendió su pureza, ¿no? Sí. Entonces, niña. Maximiliano María Colbe ya tenía ese nombre, pero es el patrono de los presos, que no porque en esta casa sea de presos, sino porque la pastoral penitenciaria le dona el inmueble a mi papá. Y mi papá, cuando lee la vida de San Maximiliano María Colbe, dice que se quede este nombre. Claro. O sea, un hombre que dio la vida en un campo de concentración. Campo de concentración. Así. Impresionante, ¿no? Y Laura Vicuña también tiene una historia muy bonita, una santa también, pues que llegó al cielo derechito, y que mi papá entonces se inspiraba en estas vidas y decía, pues tienen que llevar ese nombre, ¿no? Qué maravilloso. En un lapso de cuántos años estamos hablando que él llegó de recoger a estos dos niños, a estos dos pequeños, a formar todas estas casas hogar. ¿Cuántos años? Mira, estamos hablando más o menos de 1987 al 2005. Y que además en este inter, él impulsa la fundación de la Sonrisa de Dios en San Juan del Río, que es un centro de día para niños con daño neurológico. Él impulsa que se abriera un asilo en Cuba y un asilo en Perú. Entonces, la verdad es que no tenía límites. No los tenía ni en la mente ni en el corazón. No. Que es lo más importante. El corazón es el que rompe todas las barreras, ¿sabes? Así es. Regresamos. Marta, tu papá muere estando en servicio con las niñas. Sí. Fíjate que él, en esta intención de que las chicas estuvieran ocupadas, impulsa esta casa Laura Vicuña, que era una granja, y él lo que quería es que las chicas aprendieran ahí a producir lo que se produce en una granja, que pudiera proveer a la misma granja, la misma casa hogar granja, llamémosle así, y que además esa granja pudiera proveer a las otras casas hogar del grupo. Él tenía como esa ilusión, y entonces por parte de la UAC se vincula con la Facultad de Veterinaria. Le platican todas las bondades de los conejos y de la carne de conejos, toda esta cuestión de cunicultura, y entonces lo invitan a un curso para que las chicas tomen un curso de cunicultura y vayan aprendiendo sobre esto. Entonces, el curso era el mismo día del bautizo de Paula, mi sobrina, y mis papás eran los padrinos. Entonces, mi papá planeó su día de tal manera que en la mañana llevara a las chicas a la granja de Amascala, donde está la Facultad de la UAC de Veterinaria, bueno, su granja, y luego regresar al bautizo, hacerla de padrino y socializar un ratito y regresar por las chicas. Entonces, él llega al bautizo un poquito tarde, pero el sacerdote don Jorge Valencia Tipazo lo esperó unos minutitos y esperó el bautizo, ¿no? Y empezó el bautizo ya con el padrino presente. Sí, sabía cómo era tu papá. Sabía perfectamente. Las responsabilidades. Exacto. Después del bautizo tenemos la comida. Fíjate que yo ese día vi especialmente feliz a mi papá. Él era un hombre sumamente alegre, de siempre encontrar el lado positivo en todo, pero ese día era una felicidad radiante. Esto me mueve de tal manera, o sea, bueno, a ver si aquí no lloramos. Porque de verdad es un hombre de santidad, de un amor hacia la humanidad, de un amor hacia los niños, de una entrega. Sí, impresionante. Que de verdad esto es directo al cielo. Directo al cielo. Y después del bautizo, de comer, de compartir varias risas y demás, se va por las chicas de la casa hogar, y entonces cuando lleva a unas chicas a San Luis de la Paz que ya vivían ahí y ya iban a empezar con el proyecto de cunicultura, al regreso, a la altura de San José Iturbide, está un tráiler atravesado en la carretera sin los fantasmitas y mi papá se da de lleno. Entonces mueren de manera instantánea mi papá con 3 chicas que venían a Querétaro. Entonces esto fue más o menos a las 10 de la noche. Yo me enteré como a las 4 de la mañana, entre todos los trámites, idas y venidas y demás. El cuerpo de mi papá nos lo entregaron como hasta las 4 de la tarde del día siguiente, en fin, fue una cosa impactante. En su misa de cuerpo presente, era impresionante la cantidad de gente que había. Estaba todo el templo de Santo Domingo lleno, la capilla que está al lado llena y todo el atrio lleno.
el centro de Querétaro se colapsó y había todas las clases sociales que te puedas imaginar. Estaba el senador de la República y estaba el que barría todos los días afuera de la cruz y que mi papá diario le daba sus 20 pesos, ¿no? Entonces, una tía dijo, esto es el cielo en la tierra. Claro. Y yo creo que se estaban fusionando en ese momento el cielo y la tierra. Sí. Esto es algo sumamente emocionante para quienes podemos ver más allá en las personas. Sí. ¿Y sabes qué? Un santo de nuestros tiempos. Claro, sobre todo eso. Tiempos. Sí, que dejó un legado impresionante, que tocó una cantidad de almas que hoy por hoy me sigo encontrando historias de familias que me dicen, oye, tu papá me curó, oye, tu papá me salvó la vida, oye, tu papá me dio para los medicamentos. No, es que desde que tu papá ya no está, yo ya no he confiado en ningún otro doctor, ¿no? O sea, bueno, aquí yo quisiera seguir hablando de tu papá porque tenemos mucho de qué hablar, pero este programa también es para ti. Gracias. ¿Cuál es el momento en el que tu familia te dice, vas, Marta? Fíjate que yo, de profesión soy licenciada en educación preescolar y yo trabajaba en escuela, ¿no? Entonces yo era muy feliz siendo Miss Marta y en ese momento Isabel, mi hermana, estaba trabajando con mi papá ya en las casas hogar, muy involucrada. Entonces, bueno, pues Isabel se queda en ese momento, ¿no? Después Isabel no cambia, sino sus proyectos de vida, pues son los de cualquier mujer de 20 y tantos años que ya se va a casar, que va a formar familia, que demás, y entonces ella dice, renuncio a las casas hogar. Entonces, en ese momento, mis hermanos me dicen, te toca. Y yo, no, pero ¿yo por qué? ¿Por qué a mí? Porque ¿Eres la mayor de tus hermanos? soy la tercera. Soy la tercera. Y entonces, ¿y por qué yo, no? Pero mira, en ese momento, todos mis hermanos tenían como ya alguna ocupación o algún proyecto muy importante. Y no es que la educación no sea un proyecto importante, sí lo es. Pero mis hijos ya estaban un poco más grandes. Me encanta socializar, me encanta conocer a la gente. Y esta parte es importante cuando estás en organizaciones de la sociedad civil. Y entonces mis hermanos me dijeron, es que tú cubres el perfil, ¿no? Vas para adelante. Y yo decía, es que yo en las casas hogar, lo único que había hecho era ir a la pastorela. Ay, no, por favor. Yo no sabía más de las casas hogar, yo no sabía cómo se opera una casa hogar, yo no sabía todos los requerimientos que hay del DIF y que hay de la Junta de Asistencia Privada y del SAT, no se diga, yo no tenía idea, ¿no? Y entonces, pero de verdad que fue de me lo voy a llevar a la almohada a meditar. Y esa noche me puse a rezar de Dios, estoy en tus manos, ponme donde tenga que estar. Y fue esta iluminación de decir, ¿cómo le voy a decir que no a mi padre? Y ahora estoy hablando de mis dos padres, ¿no? Claro. ¿Cómo le voy a decir que no a Dios? ¿Y cómo le voy a decir que no a mi papá? Y si este es el camino para honrarlo, pues voy, ¿no? Entonces renuncio a la escuela, termino el ciclo escolar. Esto fue más o menos en abril cuando me avisaron. Termino el ciclo escolar en julio, o 29, 30 de junio, y 1 de julio yo ya estaba en las casas hogar aprendiendo. Marta, ¿cómo te preparas emocionalmente? Porque es un choque brutal. Tú estás con niños en una escuela particular, en donde los niños corren, se ríen, tienen su papá, su mamá, que llegan de manera normal, pero en las casas hogar no. Para tú entrar a una casa hogar, para que nosotros podamos entrar a una casa hogar, pues tenemos que tener un corazón muy fuerte, bases sólidas, una espiritualidad sólida, y tenemos que tener una mente de guerreros. Porque además hay que llevar alimentos, como bien lo dices, hay que proveer todo lo que es en una casa. Sí, sí. ¿Sabes qué? Yo creo que Dios me ha ido preparando. Y no te voy a decir que estoy lista, ¿eh? Todavía tengo mucho que aprender y mucho que crecer. Si ya te estamos viendo hasta en el estado, ¿cómo crees? Pero yo creo que Dios me ha ido poniendo y me ha ido dando las herramientas. Fíjate que previo a las casas hogar, me ofrecieron trabajo de maestra de formación católica, cuando en la vida yo me iba a imaginar dando clases en primaria, que no era mi sección, digamos, y que además formación católica. Y esa parte me fortaleció mucho. Fue como el primer escalón para hacerme un poquito más fuerte y poder llegar a este trabajo de muchos retos y que sí, como bien dices, pues representa también el tener una contención emocional, que te voy a ser muy sincera, si no fuera por mi familia, dígase mis hermanos, mi esposo y mis hijos. Claro, ellos te dan la contención necesaria para todo lo que estás haciendo. Sí,
Tienes 3 hijos, además. Eres mamá de 3 hijos. Eres la mujer maravilla, Marta. Claro que no. Claro que sí, eres la mujer maravilla atendiendo a todas estas niñas. Déjenme contarles que cuando estoy documentando la vida de Marta, hace 4 años creo, hicimos empezamos este documental con ella. Y era maravilloso llegar a las casas hogar, en donde en cuanto la ven entrar, corren las niñas y la abrazan, las chiquitas pues la agarran de las piernas y todas, mamá, llamas. Y entonces yo volteaba y se me hacía un nudo en la garganta porque decía, qué impresión que la quieren tanto, porque las niñas te adoran. Y las mujeres adultas también, porque llegamos a ir a las diferentes casas hogar, que en ese momento estabas tú a cargo de ellas, y era tan maravilloso ver los ojitos de te voy a enseñar lo que hice, y te enseñaban, te tocaban las canciones que estaban aprendiendo. Verdaderamente eras su mamá llamas, como en su momento fue tu papá, que me acuerdo llegamos cuando estaba el altar de muertos y tenían a tu papá en el altar de muertos y estaban las chiquitas que iban con él en el momento de esta tragedia. Y las niñas, tú les preguntabas, ¿y papá llamas? Y nos llevaban al altar para que lo viéramos, dónde estaba su papá llamas, y que te había dejado a ti a cargo, que ahora tú eras mamá llamas y las ibas a acompañar. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza todo esto! Y sabes que de verdad que ha sido un proceso, y me honra que me lo digas, pero la verdad es que tampoco me merezco yo el ser su figura materna como mi papá fue su figura paterna. Te voy a contar. Cuando yo era novia de mi hoy esposo, fuimos a una pastorela y una de las chicas señaló a mi papá y me dijo, es mi papá. Y yo volteé celosísima y le dije, no, es mi papá. Y mi hoy esposo me dice, Marta, entiende, es una chica de la casa hogar. O sea, no te pongas celosa. Y yo, es que no es su papá, es mi papá. Y me decía él así como de tranquila, o sea, entiende de dónde viene, tranquila. ¿No? También era esta parte de la ausencia de tu papá hasta cierto punto en casa. Era, ¿sabes qué? Un celo, como decir, a ver, porque además yo compartí mi papá con 9 hermanos. Somos 9 hijos, ¿no? Y con 100 niñas más. Y con chicas de casa hogar y con pacientes y con 1000 actividades que tenía. Y no sé, ¿no? Me daba un celo ahí raro, extraño. Y ahora me río de mí misma de pensar, y ahora trabajo para mis hermanas, ¿no? Pero ahora me dicen, mamá. Es que ahí firmaste un cheque. Sí. Firmaste un cheque al portador y lo estás pagando, Marta. Lo estoy pagando. No lo estás pagando. Eso es lo que sucede. Y son esas lecciones de vida, pues que te ayudan a crecer. Claro. Que te ayudan a crecer y que dices, nunca sabes en qué momento, así que aguas con lo que dices, ¿no? Sí. Pero la verdad me encanta que me digan mamá, me encanta que me abracen. Y te voy a decir, no es por mí, es por ellas, porque tienen un corazón bueno. O sea, tienen un alma limpia, tienen un corazón bueno, tienen una cabeza preciosa. Son seres de verdad inocentes, no hay malicia en ellas. Entonces, así como de un día para otro me empezaron a decir mamá y no les costó trabajo, para mí ha sido un proceso, ¿no? Porque yo no tengo esa inocencia que ellas tienen, ¿no? Pero tienes el amor grande que ellas necesitan. Sí, no, la verdad es que, y te voy a decir, ellas también me hacen muy fuerte, ¿eh? Y ese amor que dan, cuando lo recibo, también es extraordinario y también a mí me ayuda mucho. Es muy complicado enrolarte en la vida de ellas, porque lo vemos y decimos de la parte bonita, la parte grata, de lo que recibimos al momento de entrar en una casa hogar, nosotros como externos, pero ellas no corrieron con la misma suerte. Sí. Muchas de ellas son situaciones difíciles, por eso digo que tienes que tener un corazón fuerte, sí, para poder vivir todas estas situaciones, enterarte de qué es lo que pasó con cada una de ellas. ¿Tuvieras alguna experiencia? Mira, es durísimo conocer sus historias de vida, que al final las tenemos que conocer porque tenemos que ser empáticos, comprender también de dónde vienen, entender también lo que necesitan, las huellas de abandono que traen. Entonces sí es muy importante que sepamos su historia de vida. Y mira, te voy a contar rapidísimo de una chica que ella venía de Oaxaca, venía de un maltrato y de un abandono espantoso, con una desnutrición desde vientre materno, y estuvo con nosotros más de 15 años. En estos 15 años recibió
todo el cariño que le pudimos dar, recibió toda la atención médica, de nutrición, de fisioterapia, todo lo que pudimos hacer por ella. Era una chica que te regalaba una sonrisa nada más al verte y una sonrisa que te llena el alma. Y el día que fallece, fue tan bonito, o sea, vas a decir pero qué vieja tan loca, porque estoy hablando de algo bonito con una muerte, pero fue tan bonito ver a todas las compañeras llorando en la misa por ella y que sus cenizas hoy descansan al lado de la cripta de mis papás. Eso me llena el alma y digo, qué bonito que no murió en una comunidad abandonada, Nada. llena de moscas tal vez, o tal vez que nadie reconociera su cuerpo, o tal vez que sus cenizas donde estuvieran, y decir, hoy le lloramos todas como una familia, ¿no? Porque se vuelve una familia, y decir, qué bonito que termines tu vida acompañada y no sola. Así es. ¿No? Entonces, poder cambiar esas realidades hasta que Dios las llame, que es el compromiso que mi papá hizo con ellas, ¿no? Regalos divinos. Sí, Son regalos divinos. son regalos divinos. Bueno, actualmente las casas hogar que tienen solo son de mujeres. Sí. Solamente son para mujeres. Mi papá tenía esta, no sé si decirte predilección, pero veía el valor de la mujer y veía cómo la mujer en México puede ser vulnerable y veía también que, pues, que las mujeres, por el simple hecho de tener matriz, estamos en otros riesgos, ¿no? Y entonces con el tema de la discapacidad intelectual se vuelve más vulnerable. Entonces él quería proteger a la mujer y tanto así que él estaba estudiando la licenciatura en Derecho porque quería titularse como abogado y poder entender el idioma de los abogados y defender a las mujeres. Entonces decía que había que cuidar mucho más a las mujeres que a los hombres, sobre todo en un México, ¿no? Así es. Entonces le quedaban 2 meses para terminar la carrera y se iba a graduar además, con honores por el promedio que lleva. Wow. Sí. Que creo que debió haber sido de todas formas reconocido al final. Regresamos. Bueno, Marta, y con todo esto que tú hacías en las casas hogar, las cuales fueron fundadas por tu papá, por el doctor Faustino Llamas, ¿cuál es el momento en el que, claro que todo Querétaro ya te teníamos echándote el ojo para todas estas actividades altruistas? ¿Cuál es el momento en el que de arriba te mandan llamar? De arriba me mandan llamar para... Bueno, intermedio, ¿eh? No te me vayas hasta el cielo todavía. Ok. ¿Cuál es el momento en el que me mandan llamar para gobierno del estado? Así es. Pues mira, después de estar en la red de discapacidad, ahí me empiezo a involucrar más en cuestiones de gobierno, en cuestiones de pues políticas públicas, de ver qué necesidades había, de ver cómo estaban las leyes en Querétaro en temas de inclusión de personas con discapacidad. Y entonces empiezo a dar un poquito de lata pidiendo que ya, fíjate, ya existía en la ley de Querétaro, ya existía desde 2015, que tenía que existir una coordinación de inclusión social para personas con discapacidad que dependiera de jefatura de gabinete para que el tema de discapacidad estuviera presente de manera transversal en todas las secretarías. Es un tema sumamente delicado. Sí. Anteriormente no lo tomaban en cuenta. No. Eran ignorados. Invisibles. Así es. Completamente invisibles. Y hoy, gracias a Dios y gracias a varias personas que han estado en el gobierno, y especialmente sí puedo presumir de Querétaro, que se han fijado en este sector de la población y que además los han tomado en cuenta porque hay unas políticas buenísimas, por ejemplo, para el fomento al empleo, ¿no? Que antes a lo mejor no se veía. Y hoy, si eres una empresa que da empleo a personas con discapacidad, puedes incluso pagar menos impuestos. ¡Qué maravilla! Sí, fabuloso, fabuloso. Entonces, pues a partir de que empiezo a dar lata es que me dicen, ya se va a abrir la coordinación de inclusión social para personas con discapacidad. Hay varias personas, manda tú también tu currículum. Y yo en ese momento decía, no, yo nunca he trabajado en gobierno, yo no quiero yo no estoy buscando algo político, una aspiración de tener algún puesto ahí más allá o pertenecer a algún partido político. No, jamás, ese no es mi perfil. No era tu perfil en ese momento, pero era sumamente importante para tener este crecimiento y este desarrollo que se va teniendo, porque afortunadamente
has estado en los dos lados. Sí. Sabes de las necesidades, las carencias que se tienen y de qué manera se podría ayudar. Porque cuando estás en el momento, te imaginas y dices, bueno, si hicieran esto, lo podrían resolver de tal manera. Sí. Entonces creo que era una parte importante en la cual tenías que estar ahí. ¿Y sabes qué me doy cuenta hoy? El gobierno sin la sociedad civil no es nada. La sociedad civil sin el gobierno no es nada. Somos el equipo perfecto. Claro, tiene que haber una conjunción. Somos el equipo perfecto y nos han llegado casos de familias que tienen algún miembro con discapacidad que logramos resolver gracias a las organizaciones de la sociedad civil. Pero o sumándonos, ¿no? Ahora vamos a tener un congreso de discapacidad, cuando en Querétaro había habido un congreso internacional de discapacidad. ¡Qué maravilloso! Entonces, la intención es que en Querétaro cada vez se vaya escuchando más de discapacidad, pero no nada más como por saber de discapacidad, que es importante saber que es una condición, que es de por vida, que nadie estamos exentos, que en cualquier momento podemos llegar a tener una discapacidad, pero que además el tema de la inclusión, pero para convivir. A ver, porque una cosa es decir, nos incluimos, te incluyo en la escuela, pero está también conviviendo en el recreo y está también conviviendo en las demás clases y está también conviviendo en la fiestecita. O sea, es hablar de una inclusión pensando en que después viene una convivencia. General. Es una inclusión general. Exacto. Porque verdaderamente, bueno, hace no muchos años, cuando había una condición en la familia, uno de los miembros con cualquier condición de discapacidad, tú sabes que muchas veces los escondían. Sí. No los llevaban a la escuela, no los integraban en la sociedad. Esta parte es dar un paso gigante, el tomarlos en cuenta. Exacto. Son personas y las debemos de ver de la misma manera en que estamos nosotros, porque bien lo dices, no es propiamente una cuestión genética. Cualquiera de nosotros puede sufrir un accidente y tener las mismas carencias y necesidades que ellos. Exactamente, exactamente. Nadie estamos exentos de tener una discapacidad, pero además todos somos personas. Así. Y entonces si vemos primero la persona antes que cualquier otra condición, como sociedad, ahora sí dije al gobernador, vamos a ir al siguiente nivel. Claro. ¿No? Entonces creo que está siendo una oportunidad muy bonita para mí, muy enriquecedora, en la que puedo ver desde otro lado otro tipo de necesidades, porque también en las casas hogar, pues no hay familias que acompañen. Acompaña el personal, ¿no? Acompañamos todos desde formar parte de la casa hogar. Pero cuando ya te topas con familias y te das cuenta que entonces, ¿quién acompaña a la mamá de un chico que tiene discapacidad? ¿Quién acompaña al papá? ¿Quién acompaña a los hermanos? Nos centramos tanto a veces en la persona con discapacidad que las redes de apoyo, ¿quién las contiene? Exacto. Y entonces esta parte está siendo súper importante y súper interesante en esta coordinación. Es maravilloso tenerte, de verdad me siento muy orgullosa que aquí en Querétaro contemos con esta secretaría. Ay, muchas gracias. Porque ahora son visibles. Ellos son visibles gracias a mucha gente que como tú está moviéndose para que los podamos ver. Sí, la verdad es que, a ver, no es mi mérito, es un mérito que viene de muchos años atrás, de personas, de colectivos, de personas con discapacidad, de familias que han estado pidiendo, levantando la mano y diciendo, hey, existimos, ¿no? Desde el tema de los estacionamientos para personas con discapacidad, ese respeto que se requiere a alguien que requiere un espacio especial para estacionar su vehículo, ¿no? ¿Sabes? Me sucedió ya hace algunos años que se me cortaron los ligamentos de la pierna derecha. Sí. En el tobillo estaba haciendo ejercicio y se me va el pie de lado. El caso es que me tuvieron que enyesar la pierna y estaba yo con muletas. No había dónde estacionarme. Tenía que estacionarme 3 cuadras atrás porque hay gente que se estaciona en los lugares que no le corresponden. Así es, y la vida da muchas vueltas. Exacto. La vida da muchas vueltas y no sabemos en qué momento nosotros podamos requerir ese espacio. Sí, y ¿no? con algo tan simple como el estacionamiento, pero además, bueno, también lo hablaban
con los sordos. Exacto. Por ejemplo, con los sordos, que la necesidad que hay de llegar a un consultorio y que los médicos sepan lengua de señas. Claro, sí. El tema de lengua de señas, el tema del braille, el tema de poder tener esta consideración con las personas de talla baja que tal vez requieren solo un escalón, solamente un escalón para alcanzar el cajero, por ejemplo. Exactamente. ¿No? O sea, son detalles, son ajustes razonables que podemos todos tener en algún momento y que están basados básicamente en el respeto. Así es. ¿No? Entonces, se trata de hacer sociedades pues mucho más conscientes, ¿no? Y la verdad es que a mí me encanta que Querétaro esté tomando esta iniciativa y que me hagan parte de, bueno, me llena el alma y espero poder estar a la altura de las circunstancias. Claro que estás. Claro que lo es. Gracias. Y nos sentimos orgullosos de que nos representes y de que estés haciendo la labor que estás haciendo, que sigues haciendo, que tarde o temprano vas a regresar a las casas hogar con todo este legado que tu padre ha dejado. Sí, la verdad es que yo creo que la vida tiene sus etapas, sus momentos, y sé que voy a regresar a las casas hogar y sé que mi corazón está con las organizaciones de la sociedad civil, entendiendo ahora el trabajo que se hace desde gobierno. Entonces, la verdad está siendo muy enriquecedor. Estoy muy contenta de poder compartir ahora desde otro lado, de poder conocer otras historias de vida, de conocer a otras personas. Está siendo muy enriquecedor, está siendo muy bonito. Cada día me levanto con una ilusión tremenda y de decirle a Dios, aquí estoy, soy tu instrumento, ponme. Tú ponme y tú haz, yo aquí estoy. Entonces eso ha sido fabuloso. Oye, Marta, si yo quiero apoyar, ¿qué puedo hacer? ¿Con quién me tengo que dirigir? Mira, la página web de las casas hogar es hogaresfaustinollamas.org. Ahí vienen las 3 IAPs que forman el grupo y ahí vienen los datos de contacto y viene también el cómo pueden apoyar. Una manera, a ver, hay muchas formas de ayudar. A veces creemos que si no tengo dinero, entonces no puedo ayudar. Pero todos tenemos algún talento. Entonces puedes ir a compartir un talento, puedes ir a compartir tu tiempo, puedes ir a ayudar en las labores diarias de la casa, puedes ir en familia, puedes ir tú sola, puedes compartir un dinerito, todo suma y siempre suma. Entonces todo es bienvenido. Perfecto. Y bueno, los chavos, las chavas que están haciendo su servicio social en la carrera, ¿pueden llegar con ustedes también a hacer su servicio social? Sí. Fíjate que hay convenios con diferentes universidades, incluso desde preparatoria, ¿eh? Y la verdad es muy enriquecedor ver a los chavos universitarios que redescubren su vocación profesional o que conocen otra realidad y entonces se afianzan más de esos conocimientos teóricos que traen para llevarlos a la práctica. Y es muy bonito ver que ellos mismos se sienten satisfechos del servicio social que están dando porque ven los avances en las residentes. Entonces, es extraordinario, son bienvenidos, por supuesto que sí. Y si la universidad no tiene convenio, que busquen a Hogares Faustino Llamas y encuentren el convenio porque sí lo hay. Pues chicos, ya lo saben, pueden acercarse a Casas Faustino Llamas para que puedan hacer su servicio, colaborar con algo dentro de ellos que va a ser muy benéfico tanto para las chicas que están dentro de la casa hogar como para la gente que estamos fuera. Pues por esto y por muchas razones más, Marta Llamas es una de nuestras mujeres ordinarias que hace cosas extraordinarias. Yo soy Roches y recuerda que tú puedes ser la siguiente mujer que esté atrás de mi lente. Gracias. Nos vemos el siguiente capítulo.